Hola, buenos días. Mi nombre es Joerlyn León y yo les vengo a hablar sobre genética, ambiente y conducta. La heredabilidad. La heredabilidad es la piedra angular de la genética del ambiente. Esto nos da información sobre la varianza genética y la varianza estadística. Actualmente no podemos conocer la varianza genética de una población. Sin embargo, los métodos de genética cuantitativa nos permiten estimar los componentes genéticos y ambientales de la varianza a partir de la covarianza fenotípica de varios tipos de familiares que difieren en su similitud genética o ambiental. La heredabilidad es un parámetro poblacional que no es aplicable a un individuo aislado. Esta no nos dice con exactitud los determinantes de las características de un sujeto, ni nos proporciona tampoco información sobre los hombres blancos o las mujeres, bien sean blancos o de color. El índice de la heredabilidad no nos indica nada sobre la posibilidad de que un determinado rasgo pueda o no ser influido por el ambiente. El autor Alfredo Oliva, en su artículo sobre aportaciones de la genética de la conducta, nos da un ejemplo de esto. Y en ese ejemplo, él nos dice que un grupo de niños son criados en barriles hasta que tienen 12 años, proporcionándoles solamente los alimentos a través de un agujero. Y cuando los niños salen de su encierro, es de esperar que todos tengan una inteligencia por debajo de lo normal. Sin embargo, la varianza ambiental será muy reducida, ya que todos han crecido en medios idénticos, por lo que las diferencias de inteligencia encontradas en unos y otros serán debidas y exclusivamente a los factores genéticos, ¿sí? En este ejemplo podemos afirmar que la herencia en este caso sería el factor dominante y la heredabilidad estaría completamente baja. Sin embargo, podemos tener como la idea de que si estos niños se hubieran criado en condiciones ambientales diferentes, tal vez su desarrollo intelectual sería muy superior. La heredabilidad y la genética son fundamentales para el desarrollo de una persona, ya que generalmente si una persona no tiene una buena crianza, unos buenos factores ambientales, una buena educación, una buena alimentación, que también es muy importante, es muy probable que su déficit de inteligencia sea mucho menor. Ahora, en esta lámina podemos observar el siguiente punto, que serían los métodos de la genética de la conducta. La genética de la conducta trata de averiguar en qué medida las variaciones de la conducta o los rasgos psicológicos de los individuos pueden ser explicados por sus variaciones genéticas, o si por el contrario obedecen a una variación ambiental. En el artículo de Alfredo Oliva, él nos habla que cuando se trabaja con seres humanos, no es lo mismo trabajar los mismos métodos que con los animales, ya que hay métodos como la selección y la comparación de cepas sanguíneas que no se pueden aplicar en los humanos y sí en los animales. Así que, por ejemplo, en las personas habría que utilizar un tipo de método que sería la covarianza entre sujetos que difieren en su similitud genética, como lo son los gemelos idénticos. Estos son más parecidos entre sí en un determinado rasgo conductual que los individuos que presentan una menor similitud genética. Los métodos clásicos utilizados por la genética de la conducta son los estudios de gemelos y estudios de adopción. En los estudios de gemelos, Galton en 1876 fue quien comenzó o quien dio inicios a
a estos estudios, los cuales se basan en la comparación entre gemelos idénticos o univitelinos con gemelos distintos o bivitelinos. Estos estudios son muy criticados, y según la razón fundamental es el hecho de que ambos tipos de gemelos no difieren genéticamente y también pueden presentar una distinta similitud ambiental. En los estudios de adopción, estos representan otro método usado por la genética de la conducta, el cual se trata de estudiar individuos genéticamente relacionados como los gemelos idénticos, pero que vivan separados, y a sujetos sin ningún tipo de relación, pero que vivan juntos. Entre los hermanos biológicos que viven separados se atribuye a la genética, mientras que las similitudes entre los hermanos adoptivos se puede justificar por causas ambientales. Ahora voy a explicar sobre la heredabilidad de las características psicológicas. La inteligencia puede ser el rasgo psicológico más importante, por así decirlo, y también del que se ha obtenido más información. Uno de los estudios que ha sido más significativo es el aspecto de la heredabilidad del coeficiente intelectual, ya que se estima que para la década de los 60 se encuentran estimaciones de hasta el 80%, y en cambio la heredabilidad baja hasta en un 50%. Esto debido a que supuestamente a los cambios sociales y ambientales que ocurrían en la época. Podemos ver que en los estudios realizados sobre los gemelos, las correlaciones entre los coeficientes intelectual de cada gemelo, de los gemelos idénticos, aumentan con la edad, cosa que no ocurre cuando se trata de gemelos distintos. También los estudios de adopción apuntan en la misma dirección, ya que las diferencias entre hermanos adoptivos aumentan a lo largo de la infancia y de la adolescencia. La genética de la conducta y el estudio del ambiente. Ahora bien, como característica de este punto tenemos la interacción entre genotipo y ambiente, correlaciones entre genotipo y ambiente y las influencias ambientales no compartidas. Las aportaciones más importantes de la genética de la conducta tienen que ver con el estudio del ambiente, y las aportaciones más interesantes de la genética de la conducta serían las interacciones y correlaciones entre genotipo y ambiente. En la interacción entre genotipo y ambiente, estos modelos sobre el desarrollo tienen consideraciones, y los efectos de la interacción entre herencia y ambiente se refieren a los individuos con distintos genotipos que responden de distinto modo a un ambiente específico. Igualmente, un mismo genotipo se podrá concretar en características psicológicas o conductuales muy diferentes en función del contexto del desarrollo. En las correlaciones entre genotipo y ambiente tenemos el destacado por la genética de la conducta, para hacerle referencia al proceso por el que las características genotípicas o heredadas del sujeto determinan las expresiones y los ambientes a los que puede ser expuesto. Si los efectos de interacción han servido para destacar el papel mediador que juegan determinadas características del sujeto, las correlaciones entre herencia y ambiente han resultado el papel del sujeto como constructor de sus contextos de desarrollo. Para finalizar esta exposición, lo que nos deja como conclusión este tema es que tanto la genética como
el ambiente y la conducta a la que se expone un individuo son importantes para el desarrollo del mismo, ya que sin estas características, una persona puede tener más bajas probabilidades de tener el crecimiento y desarrollo esperado. Muchas gracias, esta fue toda mi exposición.